Cartas de María. Relato 15. María advierte a la ciudadanía que se cumplió el plazo para que se sinceraran. La hora de la verdad es esta. Esta nota es exclusivamente dolorosa y angustiosamente un último llamado a la reflexión, un pedido doloroso, porque ya no queda más tiempo. Se acabó el tiempo, llegó la hora de la verdad, del sinceramiento. Debo hacer el último y desesperado llamamiento por amor a Dios, a las familias, a los chicos que mueren cada día, por los que murieron en la represión en las Malvinas. No puede ser que desoigan el grito de desesperación de la gente. Si es así, primero surgió el terrorismo, el secuestro y las cárceles del pueblo. Y recién después surgieron las Fuerzas Armadas a defender, como correspondía, el patrimonio nacional. Pero tanto el terrorismo fue importado, así como después el gobierno de reorganización nacional, infiltrado por el extranjero, rastrero y traidor. Los traidores, vendepatria, entrenados en la Escuela de las Naciones y de las Américas, que vinieron a matar indiscriminadamente, así como mataron al matrimonio Prat, y que el gobierno argentino le dio asilo político. ¿Por qué el presidente, o mejor, el expresidente, que hoy quiere nuevamente hacerse cargo del gobierno para terminar de entregarlo al extranjero, como hizo en su gobierno, que entregó todas las empresas que al pueblo argentino le costó sudor? Y este expresidente no permitió que se difunda lo que le entregó la CIA, Estados Unidos, para que los argentinos sepan qué pasó en la Argentina sobre la represión y Malvinas. Sepa el pueblo argentino que este señor no tiene ningún derecho de privarle al pueblo argentino por qué murieron tantos argentinos. Empecemos por saber quién es este señor. Primero, no es turco ni árabe, sino judío circuncidado, que no solo engañó a su familia, que eso sería lo de menos, pero lo más grave es que engañó al pueblo argentino. Entonces, ¿qué se puede esperar? Sino lo que hizo y quiere seguir haciendo: mentir, engañar, traicionar. Dice que lo calumnian, diciendo mentiras, y que es de la CIDE. Y este señor se olvida que cuando asumió por primera vez, lo primero que dijo es que pondría como sus custodios permanentes gente del FBI y de la CIA, ya que no confiaba en los custodios de Argentina, que por lo general son de la CIDE. Entonces, ahora se queja este señor. Sigamos con su pareja actual, que es de los servicios de Chile y la CIA. Entonces, ¿qué hacemos, señor? ¿Piensa seguir engañando al pueblo argentino? Todo esto dicho por nuestro amigo suyo. Todo esto dicho por nuestro y amigo suyo, el siniestro, que según él, usted realizó algo que es lo que lo envalentona. Va, ¿qué hizo usted? Por lo general, cuando se ingresa a una secta, organización, etc., hay que hacer juramentos, ya sea de fidelidad, lealtad, etc. En cambio, para ingresar al grupo que maneja al mundo, hay
que entregar a un hijo para ingresar a ese grupo selecto. Como hizo por nombrar: uno que quiere poder, tiene ambición desmedida como usted, y que para obtener el progreso personal, también como usted, no solo entregó el hijo, con estuche y todo, o sea, la madre. Luego fue un exitoso director de cine. Stop. Cuando el expresidente, en el momento que asumió, se comunicó con el ex capitán y le dijo, ya que había ganado las elecciones, que llevaría a cabo todo lo que el capitán quiso hacer en su larga vida y se propuso como su meta si llegaba a presidente en cada campaña, y de allí que nunca pudo cumplir su meta, porque sus propuestas no convencían al pueblo, porque favorecía a la oligarquía y a los vendepatrias, como hoy se ve. De allí que usted, después de haberle prometido al pueblo una cosa, puso en marcha lo que propuso el capitán. Y el capitán le dijo, bueno, póngase en contacto con fulano y mengano. Y usted le dijo, no, yo ya mismo me reúno con Dios. Y el capitán le dijo, ¿y quién es Dios? Y le dijo, el presidente de Estados Unidos. Ya voy y me pongo a su disposición para lo que él ordene. Y el capitán saltaba como buen gorila y de reconocimiento le regaló la hija. Lector de internet, saque usted sus conclusiones. Yo tengo la cabeza hecha un bombo de guerra. Por supuesto, yo personalmente no sé a ciencia cierta si es judío, árabe o turco, si está circuncidado. Lo que sí sé por el siniestro es que la engañó a su esposa y a su familia, que se vistieron de árabes, se sacaron una foto y con ella engatusó a la familia. Y se pudo casar. Creo que esa foto fue publicada y vista. Stop. Pero aquí hay otro temita que no tiene nada que ver con el señor expresidente, sino con el exgobernador. Cuando el señor expresidente era gobernador de La Rioja, lo puso como jefe de policía a alguien que supo combatir contra la guerrilla en Córdoba. Ese comisario que, sin querer, fue protagonista de una injusticia que le achacaron, este comisario cumplía a la perfección sus funciones, pero siempre el diablo mete la cola. El gobernador realizó una recepción en la gobernación e invitó a un grupo selecto a una cena, y el comisario no pudo asistir por tener que estar en su puesto al frente de la policía, más aún en un momento en que asistían gente de los 4 puntos cardinales. Al finalizar el ágape, el señor gobernador se puso de pie, recitó una arenga a los presentes y luego les dijo, pónganse de pie y brindemos por el compañero Firmenich. Y la esposa del comisario y gran amiga de la esposa del gobernador dijo, ah, no, y estrelló la copa contra el suelo y dijo, a mi marido lo enviaron a combatir la guerrilla y se jugó la vida y no vamos a hacer un brindis ahora. Y se fue. Lo puso al tanto al comisario, o sea, su esposo, y el esposo le dijo, fuguemos porque nos mata. Así fue que se armó un escándalo de ribetes poco usuales, pintoresco, y cuando corrió la noticia,
El gobernador, como buen caballero, dijo que la encontró a la esposa con el comisario. Pobre comisario, que de arranque nomás le llevaba como 20 años a su esposa y tenía 2 pibes chicos, con lo cual no tenía cuerda para más. En cuanto al comisario, debió exiliarse en un país hermano, él y su señora. Aclaro, esta señora es o fue su segunda esposa. Se convirtió en esposa al estar en otro país, ya que pidió asilo político y su primera y verdadera esposa quedó en Argentina. Ahora bien, paso a describir los hechos, que es lo que quieren los extras. En anteriores oportunidades, este uniformado debió intervenir en problemas domésticos. Uno de ellos fue una feroz paliza que el señor gobernador le infligió a su esposa y la dejó morbosa y de hospital. Según el siniestro, la esposa lo amenazaba con desenmascararlo y decir que no era ni árabe ni turco, sino judío y circuncidado. Y como el siniestro estaba al frente de la CIA en Argentina, o sea, estaba al tanto de todo. Luego de la brutal paliza, debió atenderla el médico policial y una inspección ocular y constatación policial, los que ordenaron, después de una serie de fotos y labrar actas, para luego internarla hasta su recuperación, previos retoques estéticos. Después de este desencuentro de los argentinos, y que en su huida el jefe de policía de La Rioja se llevó las pruebas del escarnio que sufrió el comisario y la esposa del gobernador de La Rioja. El tema es que, cuando se volvió a votar en la Argentina y ganó el Boina Blanca, que con la Constitución se comía, se estudiaba, etcétera, etcétera, el comisario volvió a la Argentina. Claro, pero ¿qué o quién le aseguraba aquí su estadía? Se compró una casita, ya tenía 2 pibes, una yuntita, pero llegaron otra vez las elecciones y esta vez gana el gobernador. ¿Y qué hizo el gobernador? No descansar hasta saber dónde estaba el comisario y lo ubicó. Entonces, ni lerdo ni perezoso, le envió 2 roperos de inteligencia del flamante presidente. Le envió 2 roperos con un físico tipo Sansón, que metían miedo, aterrorizaban al más pintado. Como es de suponer, fueron a pedirle los papeles que se llevó en su huida por equivocación. Suspendo un minuto este relato. Cuando mi hijo vino de la Antártida, al año, trató de contactarse con los muchachos que hicieron base con él y encontró a uno que le decían Coco. Era de una fuerza y me llevó, que estaba al frente de un club de verano con pileta y restaurante, de un gremio. Estaba encargado, bueno, fui testigo de la alegría de ambos. Me retrotraigo. Cuando mi hijo fue a la Antártida, le repartieron la ropa, los anorak, anteojos de nieve, botas y todo el equipo, hasta las toallas, pero justo para él no había salida del baño. Pero ya sabíamos que nada es casual, ni es eterno en esta vida, como dice el tango, ni la dicha, ni el placer o el pesar. En una palabra, todo tiene su porqué. Bien, le dijeron que para él no había salida del baño, y mi hijo puso el grito en el cielo. Una, que están en una base. Hay un solo baño para todos, más de 20. No voy a salir del baño en polainas.
A lo que respondieron que había una usada del que se iba de la base anterior y bueno, dijo, la salida del baño. Y bueno, dijo, la salida del baño, el dueño le escribió en la espalda con letras catástrofes, Pino era su nombre y no quería que nadie la usase. O sea, que mi hijo pasó a llamarse Pino. Esta aclaración era indispensable. Prosigo cuando se encontraron Pino, mi hijo, y Coco, de la fuerza. Le dice en el club, mira ese que está con la familia, es el comisario de La Rioja, el del despiole con el gobernador. Vení que te presento y allí nomás le dice, Tito, que así era el sobrenombre del comisario. Le presento a Pino. Este muchacho estuvo en la Antártida conmigo y allí nomás lo invitó a mi hijo a compartir la mesa con su familia. Viene a las 2 semanas. Ocurre lo de los roperos y Tito le dice a mi hijo, ¿por qué no me guarda usted estos documentos? Y mi hijo le dice que sí, pobre hijo mío. Ni se imaginaba lo que debería de padecer por este hecho al ir al club. Llevó la valijita ejecutiva. Él le entrega la documentación y mi hijo le dice, mire Tito, se la guardo aquí y la llevaré encima. Cuando la precisa, me la pide. Bien, quedó todo así. Mi hijo crédulo, sincero, confiado, sin ningún interés particular, en fin. Estábamos en la ciudad de Córdoba y Tito en la provincia de Córdoba. Nosotros nos vamos y cada carancho a su rancho. El ingenuo de mi hijo le cuenta el hecho a 4 o 5 allegados a él y lo más común sucedió. Pudo más la envidia, la avaricia, la traición. Y de la oficina le robaron la valija ejecutiva de la oficina. El tema es que mi hijo vino desencajado. Ay, vieja, lo que me pasó. Y gritaba y lloraba. ¿Pero qué te pasó? Y me dice, me robaron la valija ejecutiva. Y yo sabía que estaban los documentos. Y le digo, bueno, cálmate y repasemos quién o quiénes estaban o tienen acceso a tu oficina. Y comenzamos por repasar uno a uno. Y quedó en evidencia uno, no ya como sospechoso, sino como autor material del robo. ¿Y ahora qué le digo a Tito? Y al día siguiente aparece en revista Noticias, el documento, y mi hijo se quería morir. Y ahora Tito va a creer que yo se lo vendí a la revista Noticias. Peor, vino con la revista. Mira, vieja, mira. Más desesperado que antes. Y le tuve que decir, escúchame y entiéndela. Vos no lo hiciste, ni tenés nada que ver con esta aberración que te hicieron. Y vos, como ya sabemos quién fue, de tu entera confianza, pero un alma tan ruin y mezquina que espanta. Al día siguiente, mi hijo sale temprano como de costumbre para la oficina y lo ve de refilón a Tito, que trataba de ocultarse de mi hijo. Y mi hijo corrió y lo alcanzó y le dice, «Pero Tito, ¿cómo me hace esto?» En ese momento ya estábamos en Buenos Aires y Tito cerca del obelisco. Prosigo. «Tito, ¿qué pasa? ¿Por qué se me esconde?» «Ay, Pinito, estoy de incógnita.
haciendo una estrategia. Y mi hijo, pobre Perejil, le cuenta que le robaron la valijita, esperando la reacción, y no sabiendo cómo decírselo, y con asombro ve que ni se inmuta, como si estuviese al tanto y a sabiendas de todo, y fuese su propulsor. Y como mi hijo pasó días de angustia, de cargo de conciencia, porque lo fuese a creer o pensar que era un traidor, que lo había traicionado en la confianza que Tito depositó en él. Qué pobre Perejil, mi hijo. El tema es que mi hijo no lo quería dejar. Quería que le cuente, que fuesen a tomar un café y le cuente. Al final, le confesó que él fue el promotor y el que organizó le robasen la valijita con uno de los muchachos de mayor confianza de mi hijo. Pero, ¿por qué, Tito? Si yo mismo se lo hubiese dado, me lo hubiese pedido a mí. Ay, Pinito, ¿cómo explicarte? Una, que yo le saqué al pibe para cuando sea grande después de los 18 años, una libreta, y le deposité todo el dinero que pude, porque la madre quiere denunciarme y quiere que me maten para volverse a casar y cambiarle el nombre y apellido al pibe. Y la verdad que mi hijo se conmovió y le dijo: Pinito, yo me despido porque me voy a suicidar. Pero no, Tito, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a aflojar ahora? Así nomás se fue a su casa, almorzó, le dio un beso a los pibes y se tomó la cápsula de cianuro y se acostó a dormir la siesta y no despertó más. La mujer se fue con los chicos. No supimos más de ella, si se volvió a casar y le cambió el apellido al pibe. Lo que quiero dejar bien claro es que Tito tenía sus motivos. Pero el traidor que comía en nuestra mesa, ese no tiene justificación. El disgusto y la amargura sin comerla ni beberla de mi hijo. Que el lector de Internet saque sus propias conclusiones. Cuando en un país se da un golpe de Estado, los leales al gobierno los reprimen, como hizo Paraguay, Venezuela, etcétera, etcétera. Pero en Argentina, como los golpes de Estado siempre fueron programados, subvencionados por el extranjero, todos se quedan en el molde, los traidores y los leales, ya que todos ya habían sido aceitados, mostaseados. Cada uno ya de antemano había comprado el puesto, el cargo que quería desempeñar. Cuanto más ponía, más derecho a reclamar poder, y nadie se enfrentaba por miedo a hacerse pupa, rasguñarse o lastimarse, y todos quedaban en paz armoniosamente, como decía el general. Los países tratan de reventarnos, y no precisamente armoniosamente, para hacer que la gente se arriesgue a irse y, así, tener gente o profesionales por unos miserables pesos, ya que si tendrían que pedir y ocupar esos mismos profesionales, ¿cuánto tendrían que pagarle? En cambio, así, ve qué fácil le revientan el país y solitos van, y encima están agradecidos que los exploten en otro país, y en cambio no quieren jugarse por Argentina, ya que si todos tiramos del carro, lo sacamos del pantano en que lo dejaron metidos los traidores vendepatria. ¿Qué más quieren los países? Que les caigan manos calificadas, artesanos, profesionales, todas las profesiones desde ingeniería, medicina, licenciados, etc. Los
enanitos argentinos. Sí, porque son cortos de mente de visual. Tienen la mente tan chiquita que no les alcanza para medir la magnitud de la atrocidad que están haciendo. No valorizan ni valorizaron nunca lo que significa en gastos de todo el pueblo argentino, ya que todos pagamos los estudios. Cada impuesto nos saca para educación y ustedes, los que se van, creen que es su vida, su futuro. Ustedes, cuando quieren reclamar, por algo pretenden que el pueblo todo salga a la calle y cuando ustedes deciden irse, es su vida, su futuro y nadie tiene por qué meterse. Veamos, ¿cuántos son abogados, médicos, ingenieros que luego de recibirse nos atienden gratis? Ellos que le devuelven al pueblo todo lo que les dio. Los profesionales dicen, si yo llegué es porque estudié. El cómo, eso no tiene importancia. Se van cuando el pueblo, la Argentina, precisa de sus hijos, porque si los profesionales se van, que son los que pueden protegernos de los buitres, ¿qué puede hacer el pueblo? Los que no pudieron estudiar y son analfabetos. Reaccionen, chicos. ¿No vieron los argentinos qué se llevaron los judíos cuando se fueron y catalogaron de éxodo y se llevaron de rehén a los argentinos porque si se hubiesen ido por propia voluntad, no los hubiesen filmado llorando, que desgarraba el corazón? Si se fueron por voluntad, se irían riendo. La hora de la verdad es esta. Que la gente se desengañe ya, abra los ojos y sepa quién es quién. Porque si la CIA envió todos los informes de que pasó en la represión, Malvinas y demás, ¿por qué un expresidente y un actual presidente quieren que no se la dé a conocer? ¿Por qué? El pueblo tiene derecho a saber desde 1800 a hoy. El general Perón no era ningún tarado cuando decretó que se cierren las fronteras, y los cortos de mente, los imbéciles, los retrasados mentales dijeron, ¿por qué? Infelices. En cambio, cuando subió el ministro que supimos conseguir, el de la plata dulce, lo primero que hizo fue abrir las fronteras para que entrara todo lo importado, y era toda mercadería de rechazo de los demás países, o sea, espejitos de colores, como solamente se los pueden vender a los argentinos, y fundir las empresas argentinas, como ocurrió con el ministro. Siempre pronosticó que él refundiría a la clase media que inventó Perón, según él. Cuando Perón decía, cerrar las fronteras para que no nos vendan espejitos de colores, y cuando subió el expresidente, lo primero que hizo fue abrir las fronteras para fundir el país como fue, y es el deseo de los boina blanca, del capitán retirado y del dios del expresidente. Eso no lo puede negar ni quererlo tapar. Es como querer tapar el sol con las manos. ¿Qué hizo el expresidente? Se candidateó para presidente, aprovechando las banderas del peronismo, y quiere seguir defraudando a los peronistas que creyeron su arenga. Pero el pueblo argentino ya sabe distinguir entre peronismo y menemismo, ya que Perón sí proponía que se cierren las fronteras para los ladrones y saqueadores. Perón estatizó los ferrocarriles y las empresas,
y el expresidente hizo todo lo contrario a Perón. Entonces, ¿de qué peronismo hablamos en cuanto a lo equivocado que está el pueblo argentino en esto? Argentinos, no se equivoquen. ¿Cómo van a pedir que se vayan todos? Hay que cerrar las fronteras, que no salga nadie. Tendrán que rendir cuenta primero, uno por uno. Sí, no importa quién sea, la Corte Suprema, los concejales, los diputados y todos los corruptos, coimeros y traidores. Los extraterrestres los intiman a que se sinceren. Aún les dan la oportunidad. Ya se sinceró el Papa, los obispos y los residentes de la ciudad, que reconocieron que los culparon a los alemanes. ¿Qué pasa con los vascos? ¿Qué con los indios? ¿Qué con los palestinos? La vergüenza nacional es que los inmorales que se dicen argentinos hayan pactado, entregado, privatizado el patrimonio nacional. Nadie saldrá de la Argentina sin antes saldar su deuda con el país. Dejemos un suponer que Inglaterra tiene la Dama de Hierro y Argentina solo la Dama de Portland, inglesa, que esta señora hiciera inteligencia para su país cuando Malvinas o la señora del ministro que supimos conseguir y su señora inglesa, que como el esposo se dedicaba a la caza y a la pesca, le preguntasen a la inglesa por la jirafa que faltaba del zoológico y dijo, jocosa, que la busquen entre los desaparecidos. A ellos sí les gusta hacer chistes macabros, pero que los haga un humorista de verdad. Está prohibido. Una sugerencia, para que se terminen las coimas y los silencios cómplices y que no saben cómo terminarlos. Que se terminen los corruptos y las corrupciones fáciles. Que en la corte no haya, como había con el expresidente, 8 de una misma familia. Que los jueces sean nombrados por concurso. Igualmente, en los canales, ¿cómo es posible que en la televisión haya toda una familia trabajando y que pongan gente sin ninguna formación de actor, locutor o periodista? Todos aficionados que toman la televisión como escuela para aprender, y de allí la cantidad de bodrios que hay. No puede ser porque el abuelo sea un gran compositor y haya tenido problemas con la nuera para sacarle esa mala experiencia, que no le tenga tirria la nietita y la tengamos que aguantar a la nena, que ni gracia tiene, y como conductora, si fuera gratis, pero todos pagan para ver televisión, o el abuelo es dueño del canal. Igualmente, en todas las instituciones hay de 6 a 8 de una familia, acomodados, como en el gobierno. Cada uno se sube, acomoda, de 6 a 8 de su familia. Eso se tiene que terminar. Tomarle prueba de eficacia, de conocimiento, de cultura, que sea actor, periodista diplomado, locutor diplomado, gente con currículum y con examen de prueba. Si no, entonces, ¿para qué se estudia? Si van a poner gente que no tenga un léxico apropiado, no es mucho lo que se solicita, un poco de respeto por la gente. No es preciso que suban los militares para que les enseñen moral. Para que se pueda hacer limpieza, no es preciso que se vayan todos, solo que quede uno de cada familia. La mujer
si está el marido o viceversa. Que se ponga el toque de queda y que no salga nadie. Cierren las fronteras. Si se cierran las fronteras que abrió el expresidente para que entraran y salieran los contrabandos, al igual que puso en la aduana al cuñado, la cuñada y la serie de parientes, todos cómplices de maniobras dolosas. El que se postule a algún cargo, que tenga el prontuario limpio, sin condenas, sin sospechas de ningún tipo, y no corruptos, coimeros, farsantes. Que no se postule quien tenga deudas con la justicia, que el gobierno de un país no es para los traidores vendepatria. Todos dicen que Argentina está así o asá, pero todos quieren sorber del seno de Argentina para esquilmarla, ya que siempre se le puede sacar un jugo más. La itinerante ya se hizo chapa y pintura, se empulpó los encantos para seguir en el tango recorriendo el mundo a costa de los giles del pueblo argentino. Sobre el tema de que llegó la hora de la verdad y el sinceramiento, me instan a que devele claramente los hechos ocurridos, cómo y por qué ocurrieron, qué papel jugó cada uno y a su debido tiempo, cómo repercutió en el país y por qué el pueblo argentino fue el protagonista directo antes y ahora el heredero de las desdichas, los abusos, las corrupciones, los despojos y la ignominia que le están haciendo pasar al pueblo argentino, que una vez más le pone el pecho al hambre, la miseria, así como anteriormente se lo puso a las balas traicioneras de los miserables, cobardes, entreguistas, vendepatria, ya sea de la represión o de la guerra de las Malvinas. Los que se unieron, los colaboracionistas, entreguistas del pueblo argentino y el patrimonio nacional. ¿Son argentinos los que destruyeron el país? ¿Los que aniquilaron al pueblo argentino por medio de un decreto firmado por un judío y una cabaretera lesbiana, la cual se prestó a ejercer el papel de esposa y primera dama de Argentina, para que pudiese venir a la Argentina el general Perón, el cual vino, como ya fue explicado, desde el principio de las páginas? De allí que el general Perón vino comprometido, presionado a no ejercer solidaridad hacia el pueblo. Para ello, mantenerse lo más alejado y distante, evitar el predicamento o cumplimentar las necesidades del pueblo, so pena de deportarlo otra vez a España. El general Perón formó la UES para poder despegar, desarraigar a la juventud del control obsesivo de la familia, para poner en práctica su política. Primero, debía conseguir el apoyo de la juventud, la cual consiguió ampliamente, ya que de los gremios y los obreros fue unánime, cosa que hoy ningún gobierno lo logró. Les dijo: muchachos, yo les voy a dar la felicidad y el apoyo para ejercer la educación, en todas sus formas, pero ustedes me tienen que ayudar a adoctrinar al pueblo que está desarraigado de su patria. Debemos infundirle el respeto y amor a la familia primero, y luego trabajar creándoles conciencia patriótica, querer y defender a su bandera, sus símbolos patrios, la soberanía nacional, el patrimonio que es de todos los argentinos.
no como esos vendepatria que hoy anidan bajo la ciudadanía argentina para despojarnos de nuestras tierras, nuestras tradiciones, nuestras carnes, nuestro trigo, nuestros granos, nuestras empresas, que le costó al pueblo argentino. Con la bendición del general Perón, trabajaron, y con el sudor del pueblo argentino trabajador fueron adquiridas por el general Perón y otros patriotas que lograron hacer de la Argentina una potencia. Perón sí quiso y pudo. En cambio, los que tomaron las banderas del peronismo no le llegan ni a las suelas. Engendro del mal. Y quiere volver para terminar de entregar lo que no le pertenece y no tuvo la aprobación de nadie. Eso tendrá que responder. Los que creen que todo es jauja en Argentina, pronto se convencerán que no. Será mejor que los honestos empiecen a despegarse de los traidores, coimeros, asesinos, ladrones, vendepatria, entreguistas del patrimonio nacional. Y ahora quieren unir a Argentina con Chile, nuestros peores enemigos. Por eso se nos sacaron las Fuerzas Armadas y a Chile, Estados Unidos lo armó hasta los dientes. Pretende postularse y ganar con la representante de Chile, de los servicios de Chile y representante de la CIA. Una espía en nuestro país junto con los traidores, que, con su cuñado en la aduana y la cuñada en el gobierno, hacían sus mejores negocios con Alcázar y Abraham, por nombrar algunos. A los países que apoyan a Argentina, vaya nuestra bendición y agradecimiento y un viva la patria. Argentinos, ya estamos de pie y en paz. Que cierren las fronteras por un mes, toque de queda y limpieza general. Que los inocentes se aparten de los corruptos, así será más fácil. Ojo que no es joda. Y los que quieren meternos en Argentina los extranjeros de los derechos humanos, hubiesen sido mejores madres, mejores tías y abuelas. Hoy quieren ser mártires, como la bandera que flamean desafiantes. Que sepan que son zurdos y están en el comunismo. Chicos y grandes, no se dejen arrastrar, que luego no alcanzará para arrepentirse el haberles abierto la puerta. A María no solo le piden que se sinceren, ya que llegó la hora de la verdad. Sí, que devele los teje y maneje de los gobernantes y de los que juran hipócritamente cumplir y hacer cumplir con las leyes, respetar la Constitución. Si así lo hicieren, que el pueblo y la patria os se lo demanden. Pero la patria, como la justicia, está ciega y sorda y analfabeta. Se lo repiten una y otra vez como una oración, no como un compromiso de honor o un ferviente deseo de cumplir y hacer cumplir con las leyes. Todos son judíos y tienen rechazo y aversión de comprometerse frente a la Biblia, que ni siquiera apoyan la palma de la mano, ni van luego al Te Deum en la catedral. Desde ese mismo momento están traicionando. El juramento de Judas es el que hacen, que han hecho con el compromiso y ya en las narices del propio pueblo y la Constitución. A las claras y con gran desidia menosprecian y menoscaban las sagradas leyes que tantas vidas y sangre le costó al pueblo argentino. No tienen moral,
decencia, honestidad, ni quién puede erigirse en juez si la propia corte no está sospechada, no está compuesta de asesinos, corruptos, ladrones y coimeros. Aclararé en algo un tema que tanto dio que hablar: el tema de los golpes en Argentina. El siniestro que nombro desde el comienzo de la página era el que estaba al frente de la CIA en Argentina. Él la representaba. Y en cuanto a los golpes de Estado, no fueron nada en comparación a los que se planificaron. Primero, se destinaba el día que podría ser. No era cuestión de estropearse las vacaciones a sus esposas. Después del ajuar con aplicaciones bordadas a mano, un sueño. Todos los años renuevan el vestuario con modelos de marca y que los maridos se pongan a jugar a la guerra. A eso sí que no. Los hacen dormir un mes de los pies en la cama. No, si la cosa no es fácil. Tampoco es cuestión de desperdiciar el tiempo que les llevó el probarse, elegir, ordenar a las modistas y todo para nada. Es cuestión de estado. Hay que ser comprensivos, caramba. Prosigo. Una vez fijada la fecha, había que recaudar, a ver cuánto ponía cada uno. La cantidad le daba el derecho al cargo o puesto. Si triunfaban, todo en armonía, como decía el general. Siempre se anotaban varias señoras muy aseñoradas para que luego no le cobrasen impuestos por sus empresas. Claro que también corrían el riesgo de que no se hicieran, ya sea porque algo falló o simplemente porque el siniestro daba cuenta de esas donaciones que no figuraban en ningún lado y las utilizaban para provecho personal. Lo mismo ocurría cuando había elecciones. Como ahora él se encargaba de recaudar y siempre las señoras se prendían, igual que cuando se postuló el que luego fue el Boina Blanca, el de la Constitución, que se estudia, y otras minucias. Esto fue pintoresco, ya que a los muchachos, que luego fue la coordinadora, tenían que ir ellos a pedirle, pero esta señora no donaba su dinero así como así, sino a cambio de alguna vitualla. Entonces, los chicos tiraron la moneda. Al que le toca, no se puede echar atrás. Y bueno, le tocó a uno que tuvo que armarse de coraje, audacia y bueno, hacer como se dice, de tripas corazón. Lo dramático fue que la señora quedó prendada de sus encantos y allí se puso difícil la cosa. El tema es que una mañana el joven salía temprano para sus obligaciones, sube al ascensor y allí estaba, como paloma herida. Bueno, tómelo como que el joven se sacrificó por su patria, ya que ella no es argentina, pero el esfuerzo vale. Además, esta filántropo siempre apuesta a 2 caballos, por si uno se le manca, y ella piensa que debe ser precavida, prender 2 velas, por si una se apaga, la otra le queda encendida, cambiando de ángulo. Y muy encomendado este pedido, y creo será el último. El primero, la cantidad de viviendas locales, empresas, un suponer. Viene un feroz tornado o una guerra y no queda nada. Entonces, ¿por qué tal egoísmo? Empecinamiento en no querer facilitar las fábricas para que el pueblo haga cooperativas y empiecen a trabajar. Si no quieren, les regalen nada.
solo trabajar por los pibes que no tienen culpa que este país haya caído en manos de corruptos, coimeros, ladrones y cabrones. Por piedad a ellos. El segundo, para las mamás, tías y abuelas, que de una vez y por todas, ya que no habrá muchas más, que dejen de pretender que el pueblo argentino se rinda a sus pies. Quieren que les agradezcamos por lo que hicieron en la Argentina. Cualquier cosa antes que sus hijos, sobrinos o nietos recapaciten. Lo tenían todo, tenían demasiado, y en vez de tratar de superarse, de estudiar, ya que sus familias se sacrificaban por ellos, no les bastó. Querían el poder. Bueno, ya lo tuvieron desde la coordinadora. ¿Y qué hicieron? Y luego el penúltimo boina blanca subió, cazó el dinero y rajó. ¿Eso quieren las mamás, las tías y las abuelas? ¿Que nos arrodillemos y les pidamos perdón por estar vivos? Yo, por mi hijo, ponía las manos al fuego. ¿Cuántas más lo pueden hacer? Si no los conocían a sus hijos. Recién al desaparecer se enteraron. Con fe y humildad, María. Fin de la carta 15.